mundo, a compartir, a predicar la palabra del Señor. Y yo estaba tocando la trompetita, yo empecé a tocar la trompeta desde que tenía 8 años. Mirá, justo estaba la trompeta ahí tocando también, ¿vieron? Son las que nos vienen a llevar al cielo. Pero yo tocaba la trompetita y era chiquito, tenía 8, 9, 10 años en ese tiempo. Y cada vez que venía, yo me recuerdo que cada vez que venía un pastor, una persona, la persona sentía una palabra para el chico de la trompeta, ¿viste? No sabían que yo era nieto del pastor, pero se daban vuelta y tiraban, a veces decían, vos, ahí, chiquitito, queremos darte una palabra. Y yo me acuerdo un montón de palabras que gente había dado, pastores que han pasado, que no me conocían, no sabían que yo era el nieto del pastor. Si no tiraban una palabra, decían, el Señor te va a usar para cosas grandes, todas cosas, ¿no? Y la gente no sabía que, o sea, en la escuela me estaba yendo mal, que era travieso, ¿viste? Que no me portaba siempre bien. Yo sé que ustedes no eran así, era yo nomás, ¿viste? Pero la escuela no me iba bien. Me acuerdo una vez que yo era tan travieso, que en el recreo una maestra me llama, no me podía tolerar más. Dice, se hizo la buena esta vez. Y me llamó, me dice, ¿puedo hablar con vos? Y que sí. Tendría 9 años, 10 años. Me sienta en la falda y me dice, vos si seguís así, vos nunca vas a llegar a hacer nada en tu vida. Y yo, bueno, ahí empezó, viste, a querer hacerse la psicóloga, no sé qué pasó. Pero bueno, ella me empezaba a hablar y decirme que yo tenía que cambiar, que viste, como... Y por mucho tiempo yo luché con ese pensamiento, porque muchos de nosotros, si no lo saben, te lo digo, el Señor tiene un plan y un propósito para nuestras vidas. Amén. Para cada uno de que está acá. No hay alguien tan pequeño ni alguien tan grande, no hay una persona menor ni mayor que pueda decir que no tiene un propósito. Si tú estás vivo, te digo en el día de hoy que tú tienes un propósito que cumplir en esta tierra. Amén. Dice la Biblia que Jeremías en el capítulo 1 dice que él le dijo al Señor, pero yo soy solo pequeño, ¿qué voy a poder decir? Y él dijo, no digas que eres pequeño. O sea, no apuntes a tu debilidad, no apuntes a esa, lo que la gente dice. Porque me pongo en el lugar de Jeremías. Seguramente mucha gente dice, ay, cállate, vos sos pequeño. No tenés nada para decir. Porque normalmente cuando tú tienes un llamado en tu vida, la gente el diablo quiere tratar de callar eso. Yo por eso siempre le digo a mi esposa, le digo, si vos toda tu vida escuchaste que sos fea, que sos tonto, esas son mentiras. O sea, quiere decir que tú eres lo opuesto. Porque la verdad es lo opuesto a la mentira. Entonces, si el diablo viene en todo el tiempo a tu vida y dice, tú nunca vas a triunfar, tú eres un mentiroso, tú eres una persona que no va a llegar nada a tu vida, la verdad es totalmente lo opuesto. Amén. Quiere decir que tú vas a ser victorioso, que tú vas a triunfar, que tú eres inteligente, que tú puedes llegar a hacer cualquier cosa que tú te pones en mente. Entonces, cuando yo era pequeño, luché mucho con eso en mi mente, de decir, pero Señor, de este lado, tú me dices que yo voy a llegar a hacer cosas grandes, que yo voy a llegar a lugares donde gente no ha llegado, que voy a hacer cosas que nunca nadie hizo. Y después por el otro lado, la gente me cargaba, me hacían bullying, me decían nieto de pastor, viste, chiste. En ese tiempo se hacían muchos chistes los cristianos. Pero cada una de las personas que están en este lugar tenemos todos un propósito del Señor. Cada uno, no importa dónde naciste, de qué familia sos, cuál es tu trasfondo, no importa de dónde eres, tú eres llamado por el Señor para hacer cosas grandes. No importa si tus padres te dijeron que tú no eras planeado, no importa, el Señor planeó tu venida. La Biblia dice en Jeremías que dice, antes desde el vientre de tu madre, o sea, antes de que tu mamá hubiese pensado tener relaciones, antes de eso, Él ya te había planeado. Ella tenía un propósito y un futuro para tu vida. O sea que no importa quién de este mundo diga que no hay un propósito en tu vida, eso es una mentira. La verdad es que hay propósito en tu vida, que hay gloria, hay testimonios para contarse todavía, para cumplirse. Amén. Amén. Entonces voy a contar la historia de una persona que tenía un propósito desde pequeño. Y esta persona se encuentra en Jueces, capítulo 13. Y vamos a leer un poquito el versículo 1. Dice la Biblia, una vez más los israelitas hicieron lo malo delante de los ojos del Señor. Lo malo delante de los ojos del Señor. ¿Cuánta gente mira las noticias, leen los diarios y dicen qué mal que está nuestro país? Qué mal que está nuestro mundo. ¿Cómo es que este está matando a este? El vecino mata con este, el hermano hace esto a la hermana.
¿Cómo es que esto puede estar pasando? Estamos haciendo lo malo delante de los ojos del Señor. ¿Cuántos pueden decir que es así? Amén. Amén. Entonces, esto que está pasando acá se puede aplicar en nuestras vidas. Quiere decir que decía, una vez más, versículo 1 del capítulo 13, los israelitas hicieron lo malo delante de los ojos del Señor. Así que el Señor los entregó en la mano de los filisteos, quienes lo oprimieron durante 40 años. La opresión no te deja triunfar, no te deja salir hacia adelante. Yo les pregunto, cuando ustedes ven el país, ¿hacia dónde vamos? Esa es la opresión. Entonces el Señor lo entregó a la opresión. Y dice que había en esos días, vivía en la ciudad de Sorá, un hombre llamado Manoa, de la tribu de Dan. Su esposa no podría quedar embarazada y no tenía ningún hijo. Entonces el ángel del Señor se le apareció a la esposa de Manoa y le dijo, aunque no has podido tener hijo, pronto quedarás embarazada y darás a luz a un varón. Así que ten cuidado, no debes beber vino ni ninguna de estas bebidas alcohólicas, ni comer ninguno de los alimentos prohibidos. Quedarás embarazada y darás a luz a un hijo, y a quien jamás deberás cortarle el pelo, pues él será consagrado ¿a quién? A Dios. A Dios. Tenía un propósito, tenía un llamado para su vida. Dios sabía que había una mujer en esa tribu de Israel que no podía tener hijos. Y él sabía que tenía un plan y un propósito. Yo voy a hacer un milagro y voy a atraer a un niño que va a tener un propósito y va a liberar el pueblo de Israel. O sea, el niño ya tenía un llamado y un propósito desde antes de haber nacido. Entonces dices, la mujer, el versículo 6, porque quedarás embarazada y darás a luz a un hijo, quien jamás se le debe cortar el cabello, pues él será consagrado a Dios como nazareo desde su nacimiento. Él comenzará a rescatar a Israel de las manos de los filisteos. Ponte en ese lugar. Si yo digo que tú tienes un llamado, si el Señor dijo que te ha llamado desde antes del vientre de tu madre, ese eres tú. Tú eres el que fue llamado para liberar a Argentina. Amén. Tú eres el que fue llamado para liberar a tu familia. Tú eres el que fue llamado a ser enviado a esos lugares donde parecía que no había más, donde parecía que no había crecimiento, donde parecía que estaban atados por el pecado, atados por las drogas, por el alcohol. Tú eres el que Dios ha llamado y ha elegido desde antes del vientre de tu madre para ser llamado a liberar al pueblo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Yo la tomo esta palabra. Amén. Vamos al capítulo 14. Ahora, Sansón se llamaba el niño. Creció. Creció. Ya era grande. Y dice el capítulo 14 que dice, cierto día estando Sansón en Timná, se vio atraído a una mujer. Uy, Jesús. Atraído a una mujer filistea del pueblo opuesto. Y él, cuando volvió a su casa, dijo a sus padres y a su madre, me gusta una joven filistea de Timná y quiero casarme con ella. Él ya estaba empezando a buscar en los lugares opuestos. El llamado de él era para el pueblo de Israel. Y después el padre y la madre dicen, no hay en tu pueblo una mujer, no hay una mujer israelita que sea linda, que sea buena. Está como algunos que buscan parejas de la iglesia, buscan a la gente de afuera. Y el pastor pregunta, ¿y qué? ¿No hay nadie acá en la iglesia que sea lindo, que sea feo? Vos mirá al vecino al lado tuyo y decirle, vos sos lindo. Vos sos lindo, decirle, porque mirá, Sos linda. él se había ido a buscar al otro lado, al lado opuesto. Y la historia sigue contando que, si ustedes la leen en Jueces, en la historia de Jueces, desde el capítulo 13, donde empieza el nacimiento hasta donde llega la muerte, la historia cuenta de cómo él empieza con un llamado. Así empieza la vida de todos nosotros, con un llamado. Aleluya. Aunque algunos descubren el llamado más tarde, cuando vienen a Cristo, y después se dan cuenta que Dios los llamó desde el vientre de tu madre. Y cuenta que
Sansón empieza a ser el hombre más fuerte que había en la tierra y derriba a los filisteos y se sentía que estaba siendo victorioso y estaba llegando un momento, pero él tenía un problema. Él le gustaba la mujer del lado opuesto, le gustaban las mujeres al tipo, tenía un problemita. Algunos miran para abajo, no sé por qué. No estaba mal que le gustaban las mujeres, el problema es que le gustaban las mujeres que él no quería. Exacto, eso, bueno, es un punto muy bueno. No estaba mal que le gustaban las mujeres, hermano. Está queriendo decir que estaba mal que le gustaban las mujeres de los pecadores, de los que odiaban, que adoraban a otros dioses. La gente que hacía totalmente lo opuesto, lo que no agradaba a los ojos del Señor. Y cuentan en el versículo 16, en el capítulo 16, si tenés ahí podemos... Bueno, lo voy contando la historia un poco. Cuando leímos un poquito en el principio decía que Sansón no podía ¿qué? Cortarse el pelo. Él tenía toda la fuerza de Dios para derribar a los filisteos. Él mataba con sus manos, era fuerte, genial. Pero tenía una debilidad. Si él le cortaban el pelo, él perdía las fuerzas. Y Dios le había dicho a la madre, nunca verá su pelo navaja. O sea, que nunca le cortaran el pelo. Y Sansón tenía problema con eso de que le gustaba, ¿viste? El día le gustaba una, mañana le gustaba otra, ¿viste? Así. Entonces llegó el capítulo 16 y dice que Sansón fue a Gaza. En el capítulo 16, cierto día Sansón fue a la ciudad de Filistea de Gaza, o sea, de vuelta a juntarse al lado incorrecto. Se fue a la ciudad donde la gente hacía lo que hacían en esa cultura, se comportaban de esa manera. Él fue a estar en el medio de todo eso. Y dice que cuando llegó, dice, pronto corrió la voz de que Sansón estaba allí. Y bueno, el versículo 4... Tiempo después, Sansón se enamoró de una mujer llamada Dalila, que vivía en el valle de Soré. Los gobernantes filisteos fueron a verle y le dijeron, seduce a Sansón. Seduce a Sansón para que te diga qué es lo que hace que él sea tan fuerte. Y cómo es posible dominarlo y atarlo sin que se suelte. Luego cada uno de nosotros te dará 1100 piezas de plata. O sea, ella tenía una tarea, derribarlo. Algunos hemos pasado por cosas que nos han tratado de derribar y estamos acá en este momento. En la vida tenemos un propósito llamado. Y el diablo sabe que hay un propósito en cada una de las vidas de nosotros. Y no se va a quedar quieto. Le va a decir, bueno, que viva la vida, vamos a ver qué sale. No, él va a tratar de tratar. Y algunos hemos pasado por cosas tremendas, que venimos al Señor y hemos sido atacados por el diablo. Y dice que ella se sentaba todos los días y le acariciaba el pelo y le hacía masajito y le decía, dime Sansón, ¿tú me amas? Sí, tú sabes que te amo. Bueno, dime entonces, ¿cómo puedo hacer que cuál es tu debilidad? Y él decía, bueno, si me ataras de esta manera y me ataras con cadena. Y hasta que llegó un punto donde Sansón se entrega a la seducción de la mujer y él es agarrado por los filisteos y la Biblia cuenta que bueno, le sacaron los ojos y quedó ciego y le cortaron el pelo y lo trataron como lo más de bajo que podría ser en esa tierra. Y ellos se sentían victoriosos. Y yo quiero enfocarme en el versículo. Cuento toda la historia porque capaz que hay alguno que no conocía la historia. Pero en el versículo 16, si seguimos un poco más abajo, dice que estaba el versículo 23. Entonces los gobernantes filisteos se juntaron para celebrar el gran festival en el que ofrecieron sacrificios y alabanzas a su dios Dagón, diciendo, nuestro Dios nos ha dado la victoria sobre Sansón, nuestro enemigo. Cuando el pueblo vio a Sansón, también alabó a su Dios diciendo, nuestro Dios nos ha entregado a nuestro enemigo, el que mató a tantos de nosotros, ahora está en nuestro poder. Los presentes ya medio borrachos exigieron que traigan, o sea, los presentes dijeron que ya estaban medio borrachos, estaban celebrando la fiesta, dijeron, traigan a Sansón para que nos divirtamos.
Así que lo sacaron de la prisión para que le entretuvieran y lo pusieron de pie entre las columnas que sostenían ese lugar. Sansón le pidió al joven sirviente que lo llevara las manos. Pon mis manos sobre las columnas, que yo sintiera el templo. Quiero recostarme en ellas. Decía Sansón. Ahora bien, el templo estaba totalmente lleno de gente. Todos los gobernantes filisteos estaban presentes en ese lugar. Había cerca de 3.000 hombres y mujeres mirando el entretenimiento de Sansón. Entonces Sansón oró al Señor. Señor soberano, acuérdate de mí otra vez. Él se sentía en un momento solo, se sentía como que ya no podía más. Dice, Señor, recuérdate de mí otra vez. Se sentía derrotado. Estaba en lo más bajo de los más bajos. Él se acordaba que en un momento fue llamado. Él se acordaba que en un momento él fue victorioso. Él se acordaba que Dios lo había llamado para cosas grandes. Pero él por su pecado terminó en el lugar donde él estaba. Y dice ahí que dice, acuérdate de mí otra vez, oh Dios. Te ruego que me fortalezcas solo esta vez más. Te ruego que me fortalezcas solo una vez más. Estas eran las palabras de Sansón en sus últimos momentos. La Biblia cuenta después que el Señor le da la fuerza de vuelta y él agarra esas dos columnas y las tira abajo. Y toda la gente que estaba en ese lugar, en ese templo, riéndose, todos murieron. Y fue ese día la derrota de los filisteos más grande que hubo en la historia de Sansón en todo ese tiempo. Pero lo que yo quiero enfocarme en el día de hoy fue la oración de Sansón, la última, en el versículo 28. Él está llegando al final de su vida. Él está llegando en el momento donde él sabe que va a morir. Y él está rogando al Señor, diciendo, Señor, por favor, recuérdate de mí. Señor, por favor, no te olvides de tu siervo. Esa era la manera que él estaba terminando su vida. Yo te quiero preguntar hoy en este día, ¿cómo quieres vivir? ¿Cómo quieres vivir? ¿Cómo quieres terminar tu vida? ¿Cómo quieres llegar al último momento? Dice la Biblia que Pablo, apóstol que había pasado por cárceles, la mayoría de su ministerio la pasó dentro de la cárcel. Y hablaba la Biblia que dice que él decía, bienaventurados hermanos, bienaventurados, decía, estén felices. Él era una persona alegre y dice que cuando llega al final, dice, he completado la carrera, he mantenido la fe. Acá me espera una corona en el cielo. Está llegando al final de su vida y él está diciendo, he completado, lo he hecho bien. Lo he hecho bien. Estoy llegando a este punto donde voy a morir y puedo decir que estoy contento, que no tengo culpa, que no me siento mal, que estoy contento, que me está esperando en el cielo y sé que Él me está esperando a mí. Entonces en este día que tú has entregado tu vida al Señor, ya todos los que estamos acá hemos entregado nuestra vida al Señor, creo. Y si no, lo puedes hacer en el día de hoy. Pero si tú has entregado tu vida al Señor y tienes entendido que el Señor tiene un propósito para tu vida, yo te quiero decir, animo a que empecemos a vivir una vida donde nosotros lleguemos al final y podamos decir, Señor, he corrido la carrera bien, he mantenido la fe, estoy llegando en este momento y te puedo decir que te lo entregué todo, exactamente todo. No dejé que las situaciones que me rodeaban, que la gente que me estaba hablando me guiara a los malos caminos. No dejé que las adicciones o como Sansón, las mujeres me desviaran del propósito que tenías para mi vida. La Biblia lo dice claro en el principio que Sansón tenía un propósito en su vida y el propósito era liberar al pueblo de Israel. Pero Sansón pasó mucho tiempo, si ustedes lo leen, pasó mucho tiempo haciendo lo que él quería, lo que buscaba su placer, lo que él deseaba. Pero cuando llega al final de su vida, donde él está atrapado con cadenas y no puede más, hay una canción mundana que dice, todos oran al final. Y yo me río cuando escuché esa canción, me reía porque es una persona mundana diciendo, todos vamos a orar al final. Y él dice, yo voy a hacer toda mi vida, pero al final voy a orar. Es ridículo, yo no lo puedo creer. Pero él dice eso y es cierto. Es cierto. Y la gente llega al final de su vida y a veces llegamos al Señor derrotados y vencidos y con que ya no tenemos más fuerza y pedimos al Señor que nos levante, así como estaba Sansón. La Biblia dice que no tenía ojo, que le habían pelado la cabeza, que no tenía fuerza ni para tenerse contra las columnas, para estar parado.
Ese era el guerrero, ese era el que iba a libertar al pueblo de Israel. Oh, imagínense, ustedes hubiesen sido la madre de ese chico. Y el ángel del Señor viene a tu casa y te dice, tú vas a tener un hijo que va a liberar a tu pueblo. Y ustedes son de este barrio y dicen, el Señor te viene y te dice, tu hijo va a liberar. Y tu hijo empieza a vivir una vida como la que vivió Sansón. Que se empezaba a juntar y escuchar la música de la gente filistea, de la gente que no alaba al Señor. Empezaba a tener otros dioses en su casa. Empezaba a no ir a la iglesia y empezaba a no orar. Y tú le preguntas al Señor y le dices, Señor, ¿qué le pasa a mi hijo? ¿Cómo es que tú has dicho la palabra y no se cumple? Pero Sansón estaba, que vivía allá y hacía lo que él quería. Y el Señor te ha mandado a ser el libertador de tu familia. El Señor te ha mandado a ser el libertador de tu finanza. Pero el Señor quiere que tú vivas una vida entregada al Señor. Ser el libertador del pueblo no era un trabajo fácil. No podía estar sentado ahí porque en cualquier momento podrían atacar a un pueblo. En cualquier momento se podían levantar contra el pueblo de Israel. Y él tenía que estar preparado y listo. La Biblia cuenta en un momento que cuando ellos iban caminando, él con el padre se levantó un león. Él estaba vigilante. Dice que lo vio al león ahí. Y cuando el león saltó, lo agarró al león de la boca y lo partió en mitad. Es una persona que estaba despierta, que vio al enemigo venir. A veces estamos cansados, estamos agotados. Porque nos hemos entregado a cosas malas. Hemos hecho cosas no correctas delante de los ojos del Señor. Y viene el enemigo y no estamos como Sansón, que lo vio cuando él era joven. La Biblia cuenta, la primera vez cuando él fue atraído a una mujer. Cuando él era joven, dice la Biblia que ellos iban en camino a la casa de su mujer. Y él recién empezaba, o sea, recién estaba ahí. Dice que lo vio al león así. Lo vio al león joven. Un león joven, dice la Biblia. Qué detallista, ¿qué quiere decir un león joven? Dice que tenía toda la fuerza. No era un león así derribado, viste, que caminaba con uno que le dolía la pata, que viste, no, era un león joven. Quiere decir que tenía los dientes, que tenía todo para atacar. Y él lo vio venir. Yo te pregunto, ¿ustedes ven venir al diablo cuando ataca a tu familia? ¿Lo ven venir cuando te estás preguntando por qué el nene llora todas las noches sin cesar? Cuando ven venir, cuando tu hijo le agarra un accidente tras otro accidente y te preguntas, ¿qué es lo que está pasando? Es que el diablo está atacando su propósito, es que el diablo está atacando su vida. Y lo mismo pasaba con tu vida. Tú te preguntabas, ¿por qué me siento mal cuando estoy bailando? Me siento mal cuando estoy tomando, me estoy alcoholizando. Pero el Señor te estaba llamando, el Señor te estaba llamando, el Señor te estaba llamando porque dice, tengo un propósito para tu vida. Tú has sido llamado para libertar al pueblo. Tú has sido llamado para libertar este barrio. Tú has sido llamado para liberar a tu familia. Y te preguntas, ¿quieres llegar al fin de tu vida pidiéndole, Señor, misericordia? En vez de decirle, Señor, gracias. Gracias, Señor, que he podido mantener la fe. Pablo dijo, yo he mantenido la fe. Eso es algo muy importante. Mantener la fe dice que no, que hoy estaba dentro de la iglesia y mañana estaba afuera. Que hoy estaba al 100 con el Señor y mañana estaba... No, quiere decir que estaba firme en las cosas del Señor. Sansón, una persona llamada. Imagínense usted que haya sido Sansón con toda la fuerza. Imaginémoslo en cualquier situación en nuestra vida ahora. Imagínense que ustedes tenían un talento, un gran músico, cantaba con una voz genial. Ese era como Sansón, la fuerza. La voz era, cantaban y la gente escuchaba y todo eso. Y después empezó a usar su talento para cualquier cosa y desviarse. ¿Cuántas veces hemos escuchado? ¿Se acuerdan de ese que tocaba re bien la guitarra? ¿Qué pasó? Y no, ahora, viste, la esposa quedó, la chica se juntó con una chica y después visto y bueno, y ahí. ¿Te acordás de ese que jugaba bien al fútbol? ¿Te acordás cómo? Sí, no, pero se metió en las drogas y después lo agarró la droga y no pudo más. Y después se juntó con malos amigos, hizo malas cosas y bueno, viste, ahí terminó. Che, ¿te acordás de ese que alababa en la iglesia, que cantaba, que estaba ahí y alababa al Señor y todo eso? ¿Y qué pasó? Y bueno, no vio el león venir. No lo vio el león venir. Entonces yo te pregunto en este día, concluyendo.